En el vídeo de hoy, chicos, vamos a descubrir cómo podemos jugar a la Play 5 desde nuestro iPhone y, lógicamente, si vale la pena o no, porque esto es algo que tampoco es muy fácil que digamos. Aún así, antes de nada, me gustaría recomendaros el colaborador de este vídeo, que es NordVPN. Para mí, el mejor VPN, que muchos os preguntaréis qué es un VPN, ¿vale? Un VPN es una aplicación que nos va a permitir que nuestros datos naveguen por la red cifrados y seguros, ¿vale? Esto lo hace a través de servidores en otros países del mundo y esto nos brinda unos beneficios que la verdad son increíbles, como por ejemplo utilizar el Netflix de otros países con nuestra cuenta, ¿vale? Es decir, va a identificar como que nosotros estamos en otro país y vamos a ver películas que no tenemos disponibles en nuestro propio país, además de poder, por ejemplo, conseguir vuelos más baratos, ya que estas operadoras a veces lo establecen en función de nuestra IP, que lógicamente con este VPN cambia, ¿vale? También lo que vamos a hacer, y esto es para mí lo más importante, es que nuestros datos van a estar encriptados a través de la red y por tanto mucho más seguros. Además, está disponible tanto para Android como iOS y en este Black Friday están haciendo una promoción que con el código TUAPELMUNDO vas a conseguir, si compras la versión de 2 años, 4 meses gratis, ¿vale? Os voy a dejar todos los enlaces en la descripción, así que si quieres un VPN me parece una muy buena oportunidad. Y vamos allá con el vídeo de hoy, que es la posibilidad de poder utilizar nuestro iPhone como una consola prácticamente, y esto lógicamente antes de nada tenemos que hacer una serie de pasos, por ejemplo tener una Play 5, ¿vale? Espero que pues tengáis una Play 5, que veáis este vídeo, si no simplemente por puro interés de cómo podéis jugar en iPhone a la Play 5, ¿vale? Es algo muy sencillo, pero antes de nada lo que tendremos que hacer es habilitar la posibilidad de en sistema, en configuración, sistema, uso a distancia de la Play 5 para así poder realizar el siguiente paso, que es irnos a la App Store y buscar Remote Play, ¿vale? Esta es la aplicación de PlayStation que nos va a permitir jugar en nuestro iPhone a la Play 5, incluso encenderla a distancia. Esto hablaremos un poco más tarde. Y para empezar, ¿cómo se hace? Pues simplemente abrimos la aplicación, ya nos detecta la PlayStation 5, que como estáis viendo es esta, y una vez pulsamos nos va a vincular directamente con nuestra Play. Y algo muy importante es que debemos tener una conexión bastante fuerte, ¿vale? Bastante buena, porque si no tendréis problemas de conexión, incluso si aunque vuestra conexión es de fibra, es muy buena y hay muchos dispositivos conectados a esta red, vais a tener problemas y no vais a poder, bueno, pues jugar todo lo bien con la facilidad que deberíais o similar a lo que haríais con el mando, ¿vale? Aún así, he estado probando algunos juegos, la verdad que se conecta de una manera bastante fácil. Eso sí, bueno, pues a veces me había dado problemas, se desconecta, tenemos que volver a conectarlo. Bueno, es un poco lío, la verdad que no tiene muy buena puntuación esta aplicación, pero mi experiencia jugando a juegos es la siguiente. Hay en juegos, por ejemplo, como el FIFA, que, bueno, antes de nada conecté mi mando DualShock 4 de Play 4 y la verdad que funciona excelente, y una vez empiezo a jugar directamente en mi dispositivo, en mi iPhone, con el FIFA no tengo tanto problema, ya que, bueno, el lag no es tan importante, al final son pases. Sí que se nota algo de lentitud a la hora de jugar a este juego, pero bueno, la verdad que es bastante pasable. He jugado algunas partidas y podemos al menos jugar sin problemas si tenemos una muy buena conexión. ¿Qué pasa? Que cuando jugamos otros juegos como este, que es el Crash Bandicoot, pues empezamos a tener problemas, ya que se trata de un juego prácticamente de plataformas donde la precisión es muy importante y el lag que existe jugando desde el iPhone en la PlayStation 5 es increíble y por tanto al fin y al cabo va a ser una experiencia bastante mala y no es para nada aconsejable. He intentado conectar el mando de la Play 5 al propio iPhone, pero he leído luego que no está disponible conectarlo hasta la versión de iOS 14.3 en adelante, que aún en estos momentos está en beta. Igual cuando estéis viendo este vídeo más adelante está ya disponible y se puede conectar el mando al propio iPhone sin ningún problema, ¿vale? Que tengo que deciros que esto sirve tanto para Android como para iOS. Así que
bueno, pues seguimos un poco y he estado jugando a otros juegos como por ejemplo el Rocket League, ahora sí, sin mando, así a pelo, y la verdad que es bastante difícil, ¿vale? Ya sabéis que en el Rocket League hay que mantener pulsado el R2 para correr y luego también el círculo, por tanto realizar estas dos acciones con una mano es algo muy difícil y por tanto no es nada recomendable, la experiencia ha sido bastante mala, así que bueno, pues la verdad que lo último que he probado es, Manu, ¿podré encender la Play de una manera remota? Pues la verdad es que sí, lo he probado en la misma red Wi-Fi y si tenemos la Play en modo reposo y además activamos en la configuración en funciones del modo reposo, pues que esté conectada a internet y que se pueda activar a través de la red, vamos a poder hacerlo, ¿vale? Si la Play está en modo reposo, ahí veis el color naranja en la luz LED, por tanto podremos establecer mediante la aplicación una conexión y encender la Play, incluso vamos a poder controlarla simplemente utilizando este modo como estábamos haciendo. Lo que sí que no me ha dejado ha sido conectarme a través de la aplicación o encender la Play y jugar desde un sitio que no es mi casa, utilizando conexión de datos móviles, incluso, bueno, pues la conexión 4G que todos utilizamos, ¿vale? Me dice que no están en la misma red y por tanto no puedes jugar de manera remota. Pues entonces esta aplicación de Remote Play no tiene pues tanto sentido, ¿vale? Porque yo no he sido capaz de jugar con 4G, decidme en los comentarios si vosotros sí, pero esto yo creo que es lo que más sentido tenía, jugar desde otra parte del mundo, incluso fuera de casa, a la Play 5 sin estar presente en casa, y por eso me ha parecido bastante decepcionante este vídeo, por tanto no le veo mucho sentido, ¿vale? Puede tener sentido para aquellas personas pues que tengan una tele bastante pequeña y no quieren verla ahí, o simplemente que no les funcione o que no les funcione el mando, ahí sí que le veo un poco más de sentido y este vídeo pues me parece útil, ¿vale? De la otra manera jugamos con el propio mando que nos trae la Play y acabamos antes sin prácticamente lag y con una conexión muchísimo mejor. Así que nos vemos como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. Dale a like o simplemente déjame un comentario para saber si te gustaría más contenido de la Play 5, que la verdad me está gustando bastante probarla. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chicos!